Hemos tenido en esta cátedra, que ya va por los 9 años, hemos tenido importantes invitados, escritores que tienen muchos lectores, mucho rastre, escritores cuyos lectores los buscan con cariño, pero la verdad es que no habíamos tenido una fila de ingreso y una convocatoria como esta. Yo creo que esta es la conjunción de dos factores. Está aumentando la presión. Bueno, uno es el señor que tengo al lado mío, Alejandro, y también una coincidencia que yo creo que no fue pensada, o tal vez sí lo fue pensada por la directora de esta cátedra, Cecilia García Huidobro, quien planificó que tu cátedra fuera justamente la número 100. Así que, justamente, 100% de ocupancia ahí de este espacio. Hoy día voy a comenzar estableciendo las cosas que tengo claras. Son pocas, pero verificables. Nuestro invitado nace en Santiago en el año 1975. Su enseñanza básica sucede en la comuna de Maipú, que es la misma que se sitúa la villa donde vive con sus padres. Fue seleccionado por el Instituto Nacional, prestigioso colegio de enseñanza media, que cuenta entre sus aportes a la nación el haber educado a varios presidentes. Durante su educación en ese lugar, sus maestros le repiten la nómina de dignatarios formados en esas aulas, pero suelen omitir el nombre de Salvador Allende. Una vez rendida su PAA, es admitido a la carrera de Literatura Hispánica en la Universidad de Chile, de la que se gradúa en el año 97. Tengo claro que todos estos datos serían irrelevantes en una presentación de un escritor que ha logrado alcanzar un reconocimiento crítico que sigue creciendo con cada libro que publica. Pero son estos datos los que constituyen la base donde comienza a tejer su obra. Hasta aquí llegan mis certezas. A partir de este momento cruzo una frontera, más bien una aduana. Cuando todo viajero entra al país tiene la opción de escoger una fila en la aduana, la de quienes nada tienen que declarar y la de aquellos que sí. Siempre he tenido la tentación de hacer esa fila para declararlo todo. Un tiempo era el azar el que determinaba cuál fila uno debía hacer, entonces el azar no sentía nada. La pregunta es la que me produce un vértigo. ¿Qué hacer cuando el cartel lo invita a uno a declarar y son tantas las cosas que no le ha dicho nunca a nadie? ¿Declara algo, señor? Sí. Las ganas de robar las botellitas de Jack Daniels en el Duty Free. Ya había escuchado de usted, señor. ¿Acaso no declaró hace un mes que le fue infiel a su esposa? No, ¿cómo se le ocurre? Yo hablo en serio. Muy bien, entonces, ¿qué declara? Que los libros de Alejandro Zambra me confunden, que me los he leído todos más de una vez, pero aún así me confunden, que lo he hecho con dedicación, concentrado, sin haber consumido ninguna sustancia, sin siquiera estar bajo la influencia narcótica de la envidia. Eso. Admito que ni la aduana ni esta presentación es el lugar adecuado para sincerarme de esta manera. Pero es verdad, si hubiese querido hacerme el gracioso, habría imitado a Rafael Gumucio cuando presentó a Juan Villoro en esta misma cátedra. Entonces Rafael dijo algo así como: conozco a Juan Villoro hace mucho tiempo, al menos hace 3 matrimonios atrás. Pero no tengo la estatura moral de un Gumucio. Mi tejado se vendría abajo con la primera letra de un chiste como ese. No, yo estoy hablando en serio y el problema es mío y no del autor. Vamos por parte. En primer lugar, la obra de Zambra hasta ahora se compone de 2 poemarios, Va Inútil, del año 98, y Mudanza, del año 2003. 3 novelas, Bonsai, del 2006, La vida privada de los árboles, 2007, y Formas de volver a casa, del 2011. Hay otras publicaciones también. El libro Mis documentos, que es una compilación de cuentos, del 2013. El libro No leer, que son ensayos y críticas literarias, del año 2010. Y luego esta su última publicación, Facsímil, del año 2014, que algunos lo ponen en el grupo de los poemarios y perfectamente podría ser poesía o novela o bien la mejor prueba de selección universitaria que cualquiera podría rendir.
En segundo lugar, como ya lo dije, esta confusión es mía y no se la endilgo al autor ni a sus libros. Sucede que se trata de una obra conectada entre sí. Personajes de una historia surgen en otra. En una son el elemento central de la narración y en el próximo libro aparecen como parte de un relato que un personaje cuenta a otro. Eso se le llama metaficción, también puesta en abismo. La sensación es de las muñecas rusas, una matrioshka dentro de otra, dentro de un bonsái, que es una planta que no debe morir porque la relación de Emilia y Julio corre peligro de secarse y morir, pero se destapa otra matrioshka y reaparece el bonsái en la vida privada de los árboles, como un relato para inducir al sueño a una niña. Aún así, este nivel de complejidad, aunque desafiante, no logra confundirme. Ni siquiera cuando se hila fino y se descubre que el lenguaje circular del poema Mudanza es la estructura nuclear que se repite en la prosa de las 3 novelas. En tercer lugar, declaro que lo que me confunde es que he escuchado mucho al autor durante su proceso de creación. Lo conozco desde el año 97, pero es en el año 2003 cuando comenzamos a conversar. Hubo un tiempo en que yo escuchaba adelantos mientras manejaba, los escuchaba al teléfono o bajo una espesa nube de humo sentado en el living del autor. Cada versión me parecía una novela totalmente diferente de la anterior. Creo que yo no le serví mucho de sparring. Rápidamente me convencía que cada modificación transformaba para mejor el trabajo. Me refiero a versiones de la primera novela, versiones de la segunda, capítulos con los que yo me encariñaba y después ya no estaban en el libro. Pero luego vendrían en la próxima novela. Entonces, cuando leo que se pierde un gato en una novela, no me preocupo, porque sé que tengo algún cuento para encontrarlo. Mucho se ha cuchicheado de la vida de Alejandro Zambra en Nueva York. Se habla de su viaje como si él hubiese cruzado el gran muro de hielo en Juego de Tronos y llevase una vida construyendo algo allá. Asimismo, debo declarar que somos parte responsables de ello al anunciar su conferencia como el regreso de Zambra a Chile, como si retornara de una larga travesía mientras nosotros lo esperamos aquí en su Ítaca de San Rosendo para que nos cuente cómo sucede la vida allende el muro. Nos sorprende que en el New Yorker o en el Sunday Review of Books lo presenten a sus lectores habituales junto a Bolaño. Natasha Wimmer, por ejemplo, dice que es el que viene después de Bolaño. Algo similar dice James Wood, y ambos explican similitudes y diferencias de la obra de Zambra y Bolaño. Es natural que así sea. Por una parte, comparten características, una de ellas justamente la escritura de un libro total, la obra mayor al cual parecen pertenecer todos los libros, solo un árbol porque circulan personajes de una novela, un cuento, a otra narración. También es comprensible la comparación porque es necesario situar al lector. Bolaño, después de Neruda, es el único referente que tienen. Algunos, los más cultos, conocerán a Parra y los más cultos aún a Gabriela Mistral y los más enterados a Zurita. Pero verán que mezclo peras con manzanas, peras narrativas con manzanas poéticas. La única manzana que tiene lectores de pera es Neruda. El resto son manzanas deliciosas, bocados únicamente de poetas. No lo digo con ironía porque mi dieta principal es de manzanas. Retomando el tema de Nueva York, es que claro, se trata también de una ciudad manzana, lo que hace bastante confusa mi analogía anterior, pero ya declaré que no soy yo el indicado para aclarar nada. Solo quiero señalar que las luces de Nueva York son rutilantes y enceguecedoras cuando se las mira desde más abajo del trópico de Capricornio, y por su resplandor perdemos perspectiva de lo que sucede. A mi juicio, el hito cultural que merece nuestra atención son las traducciones que ha logrado la obra de nuestro invitado. Yo pienso en lo que me cuesta a mí comprender el complejo tejido político del Instituto Nacional, la transformación de Maipú desde una ciudad satélite, de un satélite, una gran urbe, a un barrio que representa el nuevo Chile. Pienso en que el Instituto Nacional ha sido mencionado en el New York Times por primera vez gracias a un libro de cuentos. Y algo más complejo aún, la PAA ha sido elevada a la calidad de novela experimental en el libro facsímil, leída después en quizás cuántos idiomas una vez que la publique Penguin bajo el título Multiple Choice. Pasó de ser un moledor de carne muy local a obra de arte comprensible en otras culturas. Ni Marcel Duchamp se hace esa. Y eso que decidí no analizar el hecho de que el nombre de Rafa Araneda es mencionado en el diario The Guardian a propósito de mis documentos.
Es difícil anticipar lo que pueda interesar a otra cultura de las prácticas locales. Más raro aún es atisbar cómo es que dichas prácticas se entienden en esa otra cultura cuando son narradas en una novela. Me pregunto si Formas de volver a casa en Lituania se equipara el telón de fondo de la dictadura de Pinochet a los días previos de la caída de la Unión Soviética. Y si es así, entonces me pregunto, ¿cómo se entiende el personaje Dante de esa novela? Quienes la leyeron recordarán al muchacho autista del barrio a que todos le anunciaba su peso hasta que ocurrió el atentado contra Pinochet. Entonces comenzó a preguntar si eran de derecha o de izquierda. Eso le permite al niño, en cuya voz se narra esta parte de la novela, explicar que su familia es lo que James Wood explica en el New Yorker como un quietist, es decir, una familia que calla. Y esto se asume como una vergüenza de una derecha tímida y de clase media que protege lo poco que ha alcanzado y lo poco que logrará. Me pregunto si esa vergüenza de derecha es traducida por el lector lituano como ser de izquierda militante de partido único, o bien si le bastará con entender que se trata de una posición que no cuestiona el status quo. Dante pregunta si es de derecha o de izquierda, pero sucede que derecha o izquierda no es tan universal. A un lituano le podrían sonar similares las historias de identidades ocultas, vidas dobles y de vigilancia que descubren o llevan a cabo los niños en esta novela. Me pregunto si bastará con invertir las polaridades ideológicas del relato. Todo lo que diga derecha es izquierda, como quien le saca las pilas a un juguete y las reinserta en la dirección opuesta. Alejandro me comentó hace poco que esa misma novela fue traducida y publicada en Irán, pero en forma pirata. Para las editoriales se trata de un territorio fuera de control legal. Nadie sabe qué traducen y por qué, menos aún cómo es que se leen estas novelas. En el caso de Formas de volver a casa, su razón de existir en persa es bastante más enigmática. No hay cómo saber si es un libro oficial o de resistencia. No sabemos si es pirata porque el Estado decidió su traducción y publicación, o bien si se trata de un valiente traductor, un lector voraz, que ha querido compartir su lectura con amigos y otros lectores escondidos. La única pista es la portada. Alejandro me cuenta que tiene un tanque en la portada. No sabemos si ese tanque es el tanque de la dictadura, el de la represión militar en Chile, que fue traducida como el tanque del Estado teocrático y autoritario de Irán. Quizás solo representa la idea de Latinoamérica. Así como vemos en Medio Oriente un terreno en constante guerra, ellos nos ven a nosotros como un continente en constantes golpes de Estado. Me pregunto qué pensará un lector iraní cuando el narrador de Formas de volver a casa explica que la democracia y la adolescencia llegaron al mismo tiempo, pero que de las dos solo la adolescencia es real. Quizás también toda democracia le parezca ilusoria y en su cabeza el tono político más bien distanciado de este libro se torne vociferante y taxativo en su traducción, quién sabe. En fin, comencé hablando de aduanas y de mi confusión declarada, pero al llamar la atención sobre este detalle de la falta de control sobre la vida de una novela una vez que es traducida, creo que he contribuido satisfactoriamente a confundir más el asunto. Lo siento, no puedo evitar pensar en el tanque porque no es llegar y traducir nomás. ¿Qué se hace con el tanque en el proceso? ¿Qué hacer con los tanques, sobre todo cuando aparecen en la portada de una novela que ni siquiera los menciona? Hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Hay muchos amigos como Rodrigo, mucha gente que no conozco y muchos amigos como Rodrigo que se han aguantado también esa ansiedad que uno tiene cuando está escribiendo algo, ¿no? Porque después cuando publicas ya te olvidas un poco o empiezas a mirar las cosas desde otro lugar, pero cuando uno está escribiendo es muy insoportable, ¿no? Y nada, voy a leer un texto muy raro, que se llama Tema Libre. Hay que tomar la hora, porque igual si estoy lateando, puedo saltarme una... Yo te pateo por debajo. Claro, ¿no? Tema Libre. Agradezco esta invitación que acepté encantado, pero también sorprendido,
porque es raro que a uno lo inviten a su propia casa. Esto suena a frase de buena crianza, pero es estrictamente cierto y lo voy a demostrar. Hace casi exactos 8 años estaba yo en el 5º piso de esta facultad, sentado sobre mi maleta, fumando, pero no había nada extraño en la escena porque en ese tiempo estaba permitido, o al menos no totalmente prohibido, fumar en el interior del edificio. Y tampoco era raro que yo anduviera con esa maleta porque yo solía acarrear libros para mis clases, aunque quizá la maleta misma era una exageración. La mayoría de las veces habría bastado con un bolso más grande o una maleta pequeña, pero yo estaba y todavía estoy completamente enamorado de esa maleta negra de ruedas giratorias cuya existencia me parecía un milagro. No soy experto en la historia de las maletas, pero igual me parece inexplicable que se hayan demorado tanto en inventar la maleta con ruedas giratorias. Primero inventaron la rueda, fue como lo primero que inventaron, y supongo que en algún momento temprano de la historia o de la prehistoria inventaron la maleta, pero es inexplicable que ambos inventos coexistieran tanto tiempo sin cruzarse y que luego faltaran todavía algunas décadas para llegar a esa indiscutible obra maestra que es la maleta de 4 ruedas giratorias. Muchas veces estuve en el 5º piso esperando a mis alumnos con esa maleta para mí tan querida, y probablemente todas esas veces alguno de ellos me lanzó la clásica broma de si me había ido o me habían echado de la casa. Pero esa tarde, de hace exactos 8 años, no fueron 1 o 2, sino 3 los alumnos que, en un lapso de quizá 5 minutos, y siempre en el tono alegre de una broma al paso, ensayaron variaciones de la misma fórmula. Oiga, profe, se fue de la casa. Oiga, profe, lo echaron de la casa. Oiga, profe, ¿está viviendo en la oficina? Respondí cada vez con naturalidad, moviendo la cabeza y sonriendo, y por supuesto no les dije que sí, que justamente esa tarde yo acababa de irme de la casa. Espero que se entienda entonces hasta qué punto es cierto que en esta facultad me siento como en mi propia casa. Una casa de la que nunca me echaron, de la que nunca me fui. Ahora me parece que yo mismo me hubiera invitado a tomar once y una parte de mí esperara pacientemente con la mesa puesta, mientras la otra compra el pan y tantea las paltas. Siento que además de estar hablando, estoy en el público, desconfiando de lo que dice el conferenciante. Lo que en todo caso es bueno porque escribo esto movido por el mismo criterio que sigo en la escritura de un cuento, de una novela, de lo que sea. No aburrirme yo mismo, evitar el piloto automático de la escritura prestada y también las mañas rutinarias que asoman de un modo casi imperceptible en la escritura propia. Quiero escribir una conferencia capaz de mantener despierta incluso a una persona como yo, es decir, a alguien con un diagnóstico, al parecer irreversible, de déficit atencional. En una nota menos solitaria, la invitación a la propia casa entraña un reproche, una no muy sutil ironía, un tenemos que hablar. Por eso pregunté al tiro, alarmado, inmediatamente después de aceptar la invitación, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De qué tengo que hablar? ¿Cuál es el tema de esta conferencia? Pero era una pregunta falsa porque ya sabía la respuesta. Ya les digo que llevo mucho tiempo aquí, más de 12 años. Y claro que recuerdo la mañana que estuve sentado, o más bien de pie, escuchando la primera de estas cátedras, la de Ricardo Piglia, a comienzos del año 2007. Y en adelante estuve casi siempre en el público y también fui muchas veces el encargado de presentar a escritores cuyas obras admiro. Era una pregunta falsa porque, por supuesto, sabía que a los invitados a esta cátedra se les pide una conferencia de tema libre. Tenemos que hablar, pero tenemos que hablar de un tema libre. Ahora que lo pienso, es más bien raro que a un conferenciante le dejen el tema libre. A los escritores, por lo general, se nos invita a hablar sobre el boom, o sobre Roberto Bolaño, o sobre el estado actual o futuro, o las últimas tendencias de la literatura latinoamericana, o chilena, o santiaguina, o sobre la crisis o la existencia de la crítica literaria. Y aunque el riesgo de repetirse se vuelve cada vez mayor y más evidente, casi siempre aceptamos, porque somos una comunidad, porque de un modo u otro lo pasamos bien, o al menos nos acompañamos, lo que es otra manera de decir que somos unos nerds a quienes de verdad les interesa, por ejemplo, el futuro de la literatura. Aunque quizá también aceptamos dar o asistir a estas conferencias por motivos menos espléndidos. Al fin y al cabo,
después de la segunda copa, hasta el peor de los vinos en caja parece digno de ser considerado un vino de honor. No este vino, ¿no? O sea, no estoy hablando de... No, que es muy bueno, ¿no? Hay vino, ¿no? ¿No? Sí. Perdón. Hay poco vino. Bueno. Quiero hablar de esa mañana cualquiera en que el profesor, cansado de ser creativo y probablemente de ser profesor, vacila unos segundos antes de asignar la tarea, porque ya les pidió a sus alumnos que escribieran sobre las vacaciones de verano y las de invierno, y hasta sobre el fin de semana largo, sobre las fiestas patrias y sobre la Navidad, sobre el combate naval de Iquique y el desastre de Rancagua. Así que no tiene más remedio que recomendarles que escriban de lo que quieran. Y entonces la noción resbalosa de tema libre inunda la sala, y es como una inesperada sobredosis de autonomía. Es un premio y también un problema, porque de todos modos es obligatorio escribir, es un tema libre obligatorio. El profesor recorre parsimoniosamente la sala, en teoría concentrado en imponer silencio, aunque quizá está pensando en cómo llegar a fin de mes o en la inaccesible profesora de matemáticas, y durante esos 45 minutos los estudiantes escriben algo, cualquier cosa, tema libre. Obligados al tema libre descubrimos, primero, quizá con una cuota de angustia, que no teníamos tema, pero quizá también, enseguida, vimos que una frase llamaba a la otra y que la historia, misteriosamente o no, despegaba. Descubrimos que quizá no necesitábamos un tema, que escribir podía ser una forma bella y ruidosa de quedarnos callados, que escribir era también dilatar la obligación inmediata de aportar al diálogo, de decir algo oportuno o inteligente, que escribir era suspender el presente en un momento de suma intensidad, con la promesa de un diálogo futuro picándonos los ojos. Descubrimos que por escrito podíamos ser básicos, caprichosos, tontos, aburridos, injustos, confesionales, y también que, como decía Violeta Parra, la escritura da calma a los tormentos del alma. Después, mucho después, cuando emerge el deseo casi siempre ambiguo, temerario y ansioso de mostrar lo que escribimos a un amigo o a alguien de quien se dice que sabe de literatura, cuando nos gobierna la urgencia de publicar lo que escribimos en el diario mural o en un libro, o de postearlo en algún muro de Facebook, o de, en ese acto francamente desesperado que es como la versión posmoderna de la botella al mar, enviarlo por mail a absolutamente todos nuestros contactos. Solo entonces, cuando por primera vez nos comportamos como lectores de lo que hemos escrito, aparecen los temas. ¿Y acaso al hablar retrospectivamente de los textos, los manoseamos, condescendemos a un diálogo distinto del que pretendíamos? Traducimos, traicionamos nuestros libros. La escritura misma, en cambio, se nutre de esa ausencia de tema. Podemos pasar meses y años enteros abriendo el archivo sin nunca tener del todo claro lo que estamos diciendo, asolados por la incertidumbre del tema, pero bendecidos por la certeza de que, aunque no sepamos el tema, al escribir estamos haciendo algo, que definitivamente hay algo ahí, algo presuntamente valioso o bien algo de cuyo verdadero valor dudamos una y otra vez, pero a lo que ya no podemos, no sabemos renunciar. Pero nada garantiza que el texto en que trabajamos durante días, durante meses, durante años, nos parezca luego publicable. No se escribe para publicar, incluso si ya publicamos y sabemos que a alguien podría interesarle lo que hacemos. La parte de mí que está sentada en el público desconfía de esta clase de afirmaciones, porque alguien que publica libros obtiene alguna clase de legitimidad y pierde quizá la vocación de derrota que supone pasarse las horas hablándole a nadie. No veo otra manera de demostrarlo que demostrarlo, es decir, que leer ahora un texto en el que trabajé durante meses y que decidí no publicar, pero cuya existencia me resulta de algún modo tan problemática como innegable. Del mismo modo que cuando nos preguntan de qué se trata tu novela, lo único razonable sería responder, léela. La única manera de hablar de esos textos fracasados es leerlos y demostrar ese fracaso. ¿Y por qué no leer un texto fracasado, un texto que no quise publicar, si me siento como en mi casa y más encima me dieron tema libre? Quizás solo aquí, en el marco de esta conferencia,
un texto que no me gusta pero que quiero, puede y merece existir. Quizá ahora puedo leerlo como si me gustara, y así el texto y yo quedamos en paz. Se llama El amor después del amor. El título me carga, pero se seguirá llamando así, porque ahora, al leerlo, por fin lo mato y a lo mejor lo olvido. Esto es un cuento, no es verdad. El amor después del amor. El primer ser humano argentino que tuvo alguna influencia en mi vida fue un jugador de vóley playa de al parecer 20 años, un rubio de 1,90 m que en el verano de 1991 se comió a mi polola. Fue en el club de yates del Quisco, en presencia casual de unos compañeros míos del colegio, que luego describieron la escena con lujo de detalles en el diario Mural. Ahí empezó mi calvario, pero ahora pienso que fue bueno. Fue bueno, por supuesto, saber. Siempre es mejor saber. Y también fue bueno ocupar prematuramente, a los 15 años, y de forma tan pública, el lugar de cornudo. Pienso que uno de los momentos más importantes en la vida es cuando nos enteramos de que nos pusieron el gorro. Es necesario pasar por eso, haber estado ahí. Aprendí mucho esos días, esas semanas, esos meses, cuando todos se burlaban de mí o me compadecían, que al fin y al cabo es lo mismo. Hubo 2 o 3 amigos fieles que no mencionaban el tema en mi presencia y que si se burlaban lo hacían discretamente. ¿Y qué cosas tan importantes son la discreción y el compañerismo? El Hugo Puebla, para consolarme, me contó el chiste de un hombre que vuelve a la casa con el ojo morado, sangrando, cojeando. Su mujer le pregunta qué te pasó y él responde que le pegaron porque lo confundieron con argentino. ¿Y por qué no te defendiste?, pregunta ella, y él responde, porque me encanta que les peguen a esos conchas de su madre. Cuando me acordaba de mi novia e imaginaba a ese argentino de 2,20 metros o 40 metiéndole mano, recordaba ese chiste y me lo contaba de nuevo y lo alargaba indefinidamente y era un consuelo. Esos tristes hechos provocaron en mí un prejuicio grande contra los argentinos, contra el voleibol e incluso contra el verano. Por fortuna, al año siguiente, en Guanaqueros, conocí a Natalia, una hermosa porteña menor de edad, lo que no era un problema porque yo también era menor de edad. Incluso ella era algunos meses mayor que yo. Nuestro noviazgo, ella lo conceptualizó enseguida como un noviazgo, duró solamente una semana, pero luego varios meses por correspondencia, y me atrevo a decir que fuimos felices. Por entonces estaba de moda El amor después del amor, el disco de Fito Páez, pero yo no soportaba ni soporto la voz de Fito Páez. Me parecía que se estaba riendo de la gente, que era una parodia, que nadie podía pretender que lo tomaran en serio cantando así. Pero igual Tumbas de la Gloria me parecía una canción profunda. Y también me gustaban otras 3 o 4 de ese cassette. Cuando ella me preguntó, por supuesto yo le dije que el disco me encantaba, y ella sacó un artefacto asombroso que permitía que ambos conectáramos nuestros audífonos y escucháramos al mismo tiempo, y el cassette corría y seguía porque era auto-reverse. La canción que menos me gustaba era justamente El amor después del amor. Me parecía, y me sigue pareciendo espantosa, pero qué remedio, a ella le gustaba, y la aprendimos de memoria, y hasta analizábamos la letra. El amor después del amor tal vez se parece a este rayo de sol. No había mucho que analizar, la canción era simplemente mala, pero ella me explicaba que había otra etapa en las parejas, cuando dejaban de amarse, y empezaba otra cosa que no era exactamente amor, que era el amor después del amor. Y yo me imaginaba a 2 viejitos cantándola y tratando de tirar y me partía de la risa. La Nati no le gustaba que le dijera así, sus amigas le decían nata, como esa lámina asquerosa que cubre la leche caliente. La Nati volvió a Buenos Aires y le escribía al tiro una carta larga, dramática y divertida. Le contaba cosas sobre Santiago, sobre mi familia y mi barrio, y ella me contestaba con perfecta ortografía, yo valoraba mucho eso, y hasta con unos dibujos muy bien hechos y algún detalle como perfume o mechones de su pelo rubio, pedazos de uñas pintadas e incluso unas gotitas de sangre. Yo siempre le pedía que me describiera Buenos Aires y ella respondía, con gracia, que Buenos Aires era como todas las ciudades del mundo, pero un poco más hermosa
y bastante más fea. Y siempre lamentábamos la distancia que nos separábamos y recordábamos lo que habíamos hecho en esos pocos días juntos y enumerábamos las cosas que lamentablemente no habíamos alcanzado a hacer. Pienso que, para bien y para mal, mi educación sentimental le debe bastante a esas cartas, que de pronto ella, muy razonablemente, dejó de contestar. Aunque yo seguía escribiéndola durante un tiempo, porque en esos años mi principal rasgo era la persistencia. Al verano siguiente mis padres armaron unas vacaciones en Frutillar e invitaron a Luciano, un viejo amigo trasandino. Estábamos en 2 cabañas, una muy grande donde dormían mis padres, mis 3 hermanas y la hija de Luciano, que se llamaba Mirtita, nombre de señora. Y en la otra quedábamos él y yo, aunque yo dormía poco porque estaba deprimido, aunque en ese tiempo no lo sabía y tardé mucho tiempo en saberlo. Estuve deprimido tantos años, mi adolescencia entera y la primera parte de mi vida adulta, y si lo hubiera sabido todo habría sido tan distinto, pienso, por la mierda. El día anterior al viaje le había encargado a mi mami, que trabajaba en el centro, que me comprara algún libro del poeta Jorge Teillier, y ella se había confundido y me había comprado un libro de cuentos de Jaime Collier. Así que no me quedaba más remedio que leerlo. En la cama de al lado, Luciano fumaba, tomaba whisky, miraba el Festival de Viña, se rascaba infinitamente la cara y más encima me conversaba. Era gracioso, porque cada vez que me interrumpía decía no me contesté. Y luego lanzaba una observación que se convertía en pregunta y yo en efecto, obedientemente, no le contestaba, pero él igual esperaba una respuesta y entonces yo decía una frase corta y eso a él le bastaba, me agradecía eso, hasta que se quedaba dormido con el vaso en la mano, perfectamente equilibrado sobre el pecho, como si todos los días de su vida se hubiera dormido con un vaso de whisky a medio terminar, equilibrado sobre el pecho. Era un tipo gordo, de tez rojiza y casi completamente calvo, como creo que son todos los argentinos a contar de cierta edad. Y aunque después me porté tan mal con él, debo decir que en ese momento Luciano me pareció una persona agradable. En ese tiempo mi padre estaba obsesionado con la pesca con mosca, y si no estaba pescando, estaba ensayando su tiro en el pasto, perfeccionando la técnica, obsesivamente. Luciano debía ser, en teoría, su socio, su amigote, pero se aburría casi de inmediato, y a veces iba con mi mamá y las niñas al lago, o jugaba conmigo a la pelota, o me acompañaba en mis caminatas, porque en ese tiempo lo que más me gustaba era caminar, incluso en una ciudad tan aburrida como Frutillar, una ciudad que parecía medio artificial, con su rutinaria belleza de museo fome. Un día entramos a una escuálida feria donde vendía los libros de la editorial Planeta. Casi todos los argentinos que luego conocí son grandes lectores. Se diría que se pasan todo el día leyendo, aunque también da la impresión de que se pasan todo el día tomando mate, viendo partidos de fútbol y escribiendo columnas de opinión. Pero a Luciano no le gustaba leer. Miraba los libros de lejos, con desconfianza, como proyectando un futuro aburrimiento. Y después creo que esbozaba una semisonrisa prudente, como en una celebración callada de la no lectura. A mí me gustaba leer, pero sobre todo revistas. Era raro que leyera novelas, quiero decir novelas, de esas que empiezan, siguen y terminan, de esas con personajes que al final se matan o se redimen, o se matan como una forma un poco desconcertante de redimirse. Pero ese verano tenía ganas de leer novelas, y elegí 3 más o menos al azar. Y Luciano también eligió una. Y al momento de pagar, tuvo 2 gestos que me impresionaron mucho. Primero, que pagó por mis libros, cosa que quisiera ahora agradecer públicamente. Y segundo, que antes de pagar el libro que había seleccionado, se arrepintió y mirándome a los ojos me dijo: ¿a quién quiero engañar, boludo, si no lo voy a leer? Y simplemente no lo compró. Me pareció un acto de honestidad que yo nunca había visto en un adulto. Esa noche salí buscando diversión, pero en la discoteca bailaban una música imposible, así que me volví enseguida, dispuesto a terminar el libro de Collier, que me estaba gustando. Cuando llegué pensé que Luciano seguiría en la otra cabaña jugando al carioca o al dominó, pero ya estaba dándole al whisky y devorando uno de esos maravillosos cúgenes de cerezas que vendía la dueña de las cabañas. Comí yo también un trozo y entonces probé el whisky. Yo ya había paladeado unos conchitos cuando me levantaba para sacarle el vaso de la mano, pero esta vez él me ofreció, me extendió un vaso, me preguntó con cuántos hielos lo quería. 4.
Era un HB rasposo, medio terrible, pero estuve a la altura. A la noche siguiente ya derechamente nos pusimos a tomar y a la cuarta o quinta jornada de complicidad masculina, como él no hacía más que hablarme de mujeres que le gustaban, le conté la historia de Natalia y en un punto me pidió que se la describiera físicamente. La verdad, yo nunca había estado en situación de describirla porque Nati era tan hermosa que había decidido no contarle a nadie sobre ella, porque sabía que nadie me creería. Y además porque pensaba que no era necesario describir a una argentina, que estaba ya todo dicho en la palabra Argentina. Lo intenté, de todos modos, traté de describirla y creo que fui, especialmente en el momento de describir sus pechos, demasiado persuasivo. ¿Y te la vacunaste?, me preguntó Luciano. A mí me dio risa la expresión. Y bueno, loco, no me la había vacunado, lo que se dice vacunado. Pero mentí y le dije que sí. Borracho como estaba, no me di cuenta de que Luciano pensaba que yo, solapada o descaradamente, hablaba sobre su hija Mirtita, una chica 2 años menor que yo, rubia y delgada, bastante linda, a quien en verdad yo no había prestado atención, quizá porque su belleza, no sé, se la pasaba jugando a las escondidas con mis hermanitas y pienso que cuando era ella la que debía esconderse, nadie la echaba mucho de menos. Pero Luciano realmente pensaba que yo estaba hablando de su hija y quedó la cagada porque se abalanzó sobre mí y tuve que aplicar un rudimentario método de defensa personal que básicamente consistía en pegarle un rodillazo en los cocos. Y mientras él se retorcía de dolor en el suelo, me dijo que siempre había tenido ganas de vacunarse a mi mamá. Y a mí me dio risa, me pareció tonto, me pareció que era como un niño que estaba compitiendo. Y recordé un diálogo ingenioso en el colegio cuando González Barría le dijo a González Martínez la frase, me voy a culiar a tu hermana. Y González Martínez había respondido triunfalmente, no tengo hermana. Pero González Barría muy rápidamente había contraatacado con esta frase abominable pero asertiva. Anoche, con tu mamá, te hicimos una hermana. Bueno, es horrenda la historia. Es horrenda la historia, para mí no dejaba de hacerme gracia la rapidez de Barría. Y había sido tanto el ingenio de Martínez que ni siquiera se enojó. Y hasta se palmotearon la espalda mutuamente. Y al acordarme de eso me vino una risa grande, un verdadero ataque de risa. Pero no era el momento para esas evocaciones, pues mientras yo más reía, mi roommate más gritaba. Y lo que sigue es confuso, porque ahora estaban todos, incluso las niñas y mis padres, en la habitación gritando. Era un verdadero desastre, quilombo. Y no recuerdo cómo terminó la noche, pero el otro día el grupo se disolvió y los chilenos dormimos en una cabaña, los argentinos en otra, y mis 3 hermanas me culparon, y solo mi madre me defendió. Y mi papá me dijo que era el último verano que yo pasaba con la familia, lo que absolutamente desde todo punto de vista era para mí una buena noticia. Bueno, lo dejo hasta ahí. Es mucho más largo. Les leí la mitad. Sé muy bien por qué el texto fracasó. Porque nunca, durante todo el proceso de escritura, dejé de pensar. Me dejé llevar por el relato, por el placer de narrar, por supuesto que sí, pero en ningún momento logré esa calidez o esa locura que nos hace ir más allá de las intenciones y de las presuntas habilidades. Uno puede reírse de sus propios chistes, pero a veces pasa, como esta vez, que el texto, en el fondo, no dice nada, no añade nada, no sirve. Podría abundar en la explicación de por qué descarté el texto, pero tampoco quiero intelectualizar un sentimiento muy sencillo. Nunca me convenció. Supongo que a todos los escritores les pasa lo mismo, lo confiesen o no. O quizás no. Quizás estoy proyectando, para sentirme incluido, mis patinadas. Me impresionan esos escritores capaces de referirse a su trabajo como el resultado de un método fijo e infalible, el aire de suficiencia que comunica el discurso de los escritores profesionales, a lo Vargas Llosa. Lo digo sin ironía, probablemente con envidia. Ya me gustaría a mí ser más disciplinado y menos obsesivo. De verdad me encantaría dormirme cada noche arrullado por la sensación de que el día tuvo sentido, de que avanzo, de que es cosa de instalarse frente al computador todas las mañanas con un litro de café y unos cigarros y unos parches leones para terminar en unas cuantas jornadas la novela. A propósito de Vargas Llosa, hace 3 años leí una reseña suya de Plano Americano, el monumental y brillante libro de Leila Guerriero, que publicó por entonces la editorial de esta universidad.
y que Vargas Llosa elogió generosamente y sin reservas en el diario El País. Que Vargas Llosa elogiara Plano Americano no me sorprendió, del mismo modo que no me sorprendería que, por ejemplo, para citar a otro premio Nobel, Barack Obama elogiara ese libro. Pero sí había algo sorprendente en la reseña, específicamente en el primer párrafo, que empieza así. Cada vez que regreso a Madrid, estoy citando a Vargas Llosa, ¿no? Cada vez que regreso a Madrid o a Lima, luego de varios meses, me recibe en casa un espectáculo deprimente. Una pirámide de libros, paquetes, cartas, emails, telegramas y recados que nunca alcanzaré a leer del todo y menos a contestar. Por supuesto, el sentido de esa introducción era prepararnos para el hallazgo deslumbrado del libro de Leila entre esa pirámide de envíos no solicitados. Me parece admirable que Vargas Llosa, probablemente para concentrarse en la escritura, consiga mantenerse alejado tanto tiempo del correo electrónico, al punto de leerlo solo en alguna de sus casas, probablemente ya clasificados en pequeñas montañas por sus asesores. Pero lo que realmente me desconcierta es que tanto en su casa de Madrid como en la de Lima, Vargas Llosa siga recibiendo tal cantidad de telegramas, cuando yo pensaba que los telegramas habían dejado de existir. Me habría encantado haber estado en el público hace unas semanas cuando Vargas Llosa estuvo en la universidad y preguntarle qué decían esos telegramas, quién se los enviaba, desde dónde. Imagino cosas como: felicidades, stop, Nobel, stop. ¿No? Leí todos sus libros, stop, buenos, stop. Venga, stop, Conferencia Chile, stop, brazos abiertos, stop. Prefiero a Manuel Puig, stop. Conversación Catedral, stop. Ciudad Perros, stop. Magníficas, stop. Últimas novelas, no, stop. Este último mensaje es más improbable porque saldría muy caro. Perdón. Quizás muchos de los presentes no tienen idea de qué es un telegrama y tampoco soy yo un experto en la historia de los telegramas. Solamente recibí 2 en mi vida, los 2 enviados por mi abuelita materna con motivo de mi cumpleaños, curiosamente el mismo día. Pertenezco más bien a la generación del fax, pero sí recuerdo haber pensado alguna vez en la especificidad de esos mensajes y en la abrumadora secuencia de transmisiones, en el inbailable pero en cierto modo contagioso ritmo de la clave Morse y sobre todo en el efecto medio cómico de esa economía lingüística. Juntar algunas palabras, eliminar todos los artículos y preposiciones, jugar en el límite de lo inteligible por el tan razonable propósito de ahorrarse unos pesos. Los telegramas eran, por así decirlo, como el haiku de la correspondencia, pero más bien lejos del lirismo, la llegada de un telegrama se asociaba, en la realidad, al presentimiento de las malas noticias y, en las películas de cowboys, a la contratación de un pistolero. Supongo que lo de Vargas Llosa fue, en verdad, un lapsus, algo así como la nostalgia por un mundo en que existían los telegramas, una nostalgia que rima con la muerte de la cultura occidental preconizada en su ensayo La civilización del espectáculo. Mientras lo leía, no pude dejar de pensar en lo deprimido que habría estado el autor mientras escribía ese libro, donde las emprende, aunque sin interrogarlas demasiado, contra prácticamente todas las manifestaciones actuales de la cultura y también contra la prensa, en especial contra la prensa del corazón, gracias a la cual ahora sabemos, irónicamente, que al parecer Vargas Llosa ya no está tan deprimido. Yo no extraño los telegramas, pero por supuesto que sí extraño al joven que yo era hace 20 años y quizá también hace 20 kilos, cuando leí, por ejemplo, deslumbrado las novelas de Vargas Llosa. Aunque a decir verdad tampoco extraño tanto ese tiempo, en que quizá inconscientemente la retórica del telegrama nos entrecortaba las frases y nos hacía creer que cada palabra salía muy cara. Estábamos completamente seducidos por el lenguaje, estábamos tan ansiosos por decir algo, cualquier cosa, pero también sentíamos el peso inhibitorio de la alta cultura y no nos decidíamos a desplegar el rollo, a alargar la cinta. Publicar un poema en una revista fotocopiada, juntar plata entre varios para imprimir un libro. Sería tan fácil construir con esos datos un presunto heroísmo,
una mínima pero consistente odisea, y por supuesto una mística, un espíritu colectivo que nunca hemos perdido, pero que lata esa clase de nostalgia. Veníamos un poco maleados o mareados por el escepticismo, pero queríamos pertenecer a algo, a cualquier cosa. Quizá por eso al final del guitarreo terminábamos gritando, aunque ni siquiera supiéramos lo que decía la letra, una canción que decía I don't belong here. I don't belong here. ¿Eh? ¿Conocen esta canción? No sabíamos que decía I don't belong here. Simplemente decíamos con mucho sentimiento, ¿no? Sentíamos la necesidad de tener un tema y éramos reacios a la vez a aceptar los temas que supuestamente nos correspondían. Eso no para nunca, me temo, esa presión normalizadora, la improvisada asignación de etiquetas y categorías, el timón del tema que fija y sepulta y que casi nunca va más allá de una lectura más o menos pobre y literal, de una lectura, por así decirlo, temática. Escribimos para multiplicarnos, escribimos para no ser escritos, pero igual nos escriben. Más o menos sobre eso es este otro texto fracasado que escribí hace como un año y que nunca he publicado ni publicaré. Que a poco igual tocas. ¿Sí? Entonces lo voy a alargar, ¿no? La novela autobiográfica. En el asiento de enfrente viaja mi amigo Calámido Krasnch. Lo considero ya mi amigo, aunque nos conocimos ayer. Estábamos comiendo con unos poetas que incluso antes de estar borrachos se definían a sí mismos como detectives salvajes, aunque de salvajes tenían poco y lo único que les interesaba investigar era la manera de que Calámido y yo pagáramos la cuenta. Y lo lograron. Camino al hotel, Calámido me dijo que había leído todos mis libros y que quería entrevistarme. Me pareció que enfatizaba la palabra todos, lo que en cierto modo me alarmó, porque hay libros míos que yo he hecho lo posible para que nadie los lea nunca más. Pero creo que se refería a algunos de mis libros, que tampoco son muchos, o que decía libros cuando quería decir novelas. No me dijo si le habían gustado y por supuesto no se lo pregunté. Como viajaríamos en el mismo tren, me propuso que hiciéramos la entrevista durante el viaje. No sé si el tren avanza rápido o lento, pero estoy seguro de que avanza. Saco el computador y escribo más rápido para que crea que tengo un último asunto que resolver. Pero acaba de encender la grabadora. No me gusta dar entrevistas, pero me gusta que empiecen, porque eso significa que en algún momento van a terminar. Calámido estudió filología en la Universidad de Oinskask. Luego hizo un máster en superperiodismo en la misma universidad, pero no en la misma facultad, aclara siempre, antes de comenzar su PhD en la prestigiosa Universidad de Earthling, que terminó con un inapelable summa cum laude. Así y todo, a pesar de su intimidante currículum, la primera pregunta que Calámido me hace, nada más encender la grabadora, es la siguiente. ¿Son sus libros autobiográficos? Finjo que no entiendo la pregunta. Le pido que me la precise. Calámido me la replantea de este modo, pronunciando cada palabra con esmero, se diría que con fe. ¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en sus libros? Trato de imaginar a Calámido en su Yalamamascas natal, una ciudad pequeña al oeste de Skatl, cerca del hermoso lago Azulzum, jugueteando entre la nieve, aguardando un improbable arco iris, y después, de adolescente, leyendo con devoción y desconcierto a Emilia Quirty, a Paul Uyop o al extrañísimo As Fichtholm. Pienso que Calámido jamás le habría preguntado a Emilia Quirty algo así. Además que, como se sabe, ella nunca dio entrevistas, pero tampoco se lo habría preguntado al fraco Uyop o a Fichtholm, que sí dieron entrevistas, quizá demasiadas. Me siento un poco ofendido, pero lo dejo pasar, porque he sufrido humillaciones mucho peores. Guardo silencio, pero no lo guardo bien, porque soy demasiado sociable. Decido responder y decido, además, contra mi naturaleza, decir la verdad. Mis libros son 32% autobiográficos, le digo.
Me temo que Calámido perciba cierta ironía de mi parte. No es mi intención. Mi respuesta es totalmente honesta. Estudié en un colegio atroz donde solo enseñaban matemáticas. Estoy acostumbrado a esa clase enfermiza de exactitud. Por suerte, mi temor es infundado. Calámido anota la cifra en su cuaderno, bebe 2 sorbos cortos de un té verde que no sé de dónde sacó, y me mira de frente, como pensando en voz alta, como mirándome en voz alta, si es eso posible. Lo sabía, me dice, 32%. Y sonríe. Hay onda entre nosotros. Nos caemos bien. Entiende lo que digo. Tenemos tiempo para hablar y para estar en silencio. Lo sabía, vuelve a decir. Y yo sabía que lo sabías, miento. Sabía que sabías que lo sabía. Y ya no hay cómo detenerse. Todo el tiempo es así, la raja. Calámido es ahora verdaderamente mi amigo. Descubro que hemos encontrado el ritmo de la amistad, que es un ritmo de risas, de silencio, de risas, de silencio, de risas, de silencio, la raja. Pero no solo hay risas y silencio. Ahora, por ejemplo, estoy llorando y él me mira y me dice, no llores, que es lo que siempre debe decir un buen amigo, no llores. Lo único que me gusta de ese texto es el final, quizás porque se me escapó de las manos. Me gustaba la idea de una parodia de las entrevistas. Quería reírme de Calámido, pero en algún momento perdí el control y el narrador y Calámido quedaron de amigos y ya no pude separarlos. Quizá no conseguí entrar en ese personaje o en el personaje del narrador. Quizá, en el camino, el tema del texto me fue pareciendo insustancial y estúpido. Quizá nunca logré desprenderme del tema o descubrí, en el camino, que creía saber demasiado, pero no estaba mirando, que estaba hablando como si estuviera afuera de lo que critico y no dentro. Y una de las pocas cosas que de verdad tengo claras es que no quiero estar afuera, que pertenezco. En fin, ahora termino, llorando en el escenario. Dicen que los temas de la literatura son solamente 3 o 4, pero quizá es solo uno, pertenecer. Al menos todos los libros pueden leerse en función del deseo de pertenencia o la negación de ese deseo. Ser parte o dejar de ser parte de una familia, de una comunidad, de un país, de esta escuela, de la literatura chilena, de un equipo de fútbol, de un partido político, de una banda de rock, del grupo de fans de una banda de rock, por último de un grupo scout. De eso escribimos cuando nos dan tema libre y también cuando creemos estar escribiendo sobre el amor, la muerte, los viajes, las moscas, los telegramas o sobre las maravillosas maletas con ruedas giratorias que nos permiten avanzar con cierta elegancia por el pasillo del 5º piso, aunque ya no se pueda fumar. De eso hablamos siempre, en serio y en broma, en verso y en prosa, de pertenecer. Y ese fue, claro, el tema de esta conferencia. Stop. Veamos cómo podemos organizar esta parte, porque es una tontera que nos perdiéramos el diálogo. Así que si el tema es tema libre, las preguntas también deben serlo, libres. No sé si es que hay algún voluntario, ¿cómo no va a haber? Hay mucha gente acá. ¿Alguna mano? Tengo que girar en 360 grados. Muy bien, ahí. ¿Y qué pasó con Roberto Bolaño? Siempre está la... Ay, me encanta Roberto Bolaño, podemos hablar de... Lo que pasa es que como se llama la cátedra, se llama así, siempre parece que piensan que uno va a hablar de Roberto Bolaño. ¿Eso? Sí, ¿Sí? según yo, homenaje a Roberto Bolaño. Todo el ciclo... Bueno, tú tienes que responder eso. Sí, la verdad es que esa pregunta la vine a responder yo. Es institucional. Mira, hay años que se hacen 14, 15 cátedras, vienen escritores de todas partes del mundo
Y no es obligación hablar de Roberto Bolaño. El homenaje a Roberto Bolaño es justamente dar un espacio a escritores para que hablen lo que quieran. Se les invita a exponer un proyecto, a veces textos fallidos, textos en tránsito, textos encontrados, lo que Pero sea. sí podemos hablar de Bolaño. Y algunos deciden además hablar de Bolaño, digamos, pero no es un pie forzado. Es un homenaje a la creatividad, al espíritu de Bolaño. ¿Quieres que hable sobre Bolaño? Sí, o sea, sí, yo creo que para mi generación, que es medio antipática siempre a la situación generacional, pero también es inevitable, ¿no? O sea, digamos los cuarentones, ¿no? Y fue muy importante la aparición de Bolaño porque desordenó mucho lo que hasta entonces entendíamos como una división tajante entre la poesía y la prosa, ¿no? En mi caso, leí el año 96, creo, la literatura nazi en América, cuando Bolaño no era tan conocido, y era como, mira qué libro raro, ¿no? O sea, como que se parece a cosas que nos gustaban. A mí no me gustaba mucho la narrativa contemporánea en general, digamos. O sea, no leía novelas actuales. Leía clásicos, pero leía mucha poesía. O sea, y luego pasó que teníamos toda esa arrogancia de los poetas jóvenes chilenos, en que en el fondo la narrativa era aburrida, porque la poesía era suficientemente intensa para contener todas las historias, ¿no? Que es una idea recurrente en muchos poetas, ¿no? Ezra Pound, por ejemplo, decía que escribía estos poemas cortos que eran la parte buena de una novela muy larga, que le daba lata escribir, ¿no? O sea, le escribía solo la parte buena. Entonces no leíamos prosa muy actual, era raro que leyéramos algo que acababa de salir, como ese libro de Bolaño. Y también creo que muchos poetas o jóvenes que queríamos ser poetas sintonizamos mucho porque había muchas coincidencias también en la manera de entender la poesía chilena. O sea, para Bolaño era muy importante Nicanor Parra o Enrique Lin, y conocía muy bien la poesía chilena. Entonces yo tengo la sensación de que era bueno, él tendría la edad de mi padre, digamos, ¿no? O sea, es como una generación en ese sentido exacta. Pero a mí me parece siempre que es verdad que en todo el mundo te preguntan por Bolaño todo el tiempo, pero yo no creo que sea incómodo porque me parece que es una presencia liberadora, ¿no? También un autor que mencionaba a muchos otros autores, que no escondía su naipe, sus influencias. Entonces, sí fue para mí muy, muy importante. Hola. Alejandro, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a los jóvenes que se interesan por la escritura como lo principal? Yo creo que un poco en este texto, yo pienso siempre en las comunidades, porque escribir siempre es algo mucho más colectivo de lo que parece. Comunidades que a veces son incluso medio demasiado intensas, ¿no? O sea, como que hay mucha pelea, qué sé yo. Pero que finalmente están compartiendo algo que es muy escurridizo, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, que, y eso es algo común desde mi generación en adelante, que a la gente a la que le interesa escribir no es necesariamente a la gente a la que le interesa el cine, por ejemplo. A lo mejor te interesa el cine y la literatura, pero crecimos todos en una cultura tan audiovisual y de pronto te interesa la palabra, ¿no? Como esa desnudez, esa pobreza de la palabra, porque en el fondo es muy fácil, ¿no? Agarrar papel y lápiz. Entonces yo creo que siempre es bueno entrar en diálogo, ¿no? Incluso si esos diálogos a veces son un poco descorazonadores, como puede ser, ¿no? O sea, y luego también yo creo que hay que oír y desoír los consejos tajantes, ¿no? Es súper difícil. Yo traté también ahora de hablar como profesor porque
yo creo que me cuesta mucho menos hablar como profesor que como escritor. Que el escritor siempre está como en un lugar semisecreto, pero como profesor estás todo el tiempo pensando en cómo hacerlo, ¿no? Nunca está hecha la tarea. Y replanteando cosas y probando cosas. Creo que las presencias de los profesores son muy importantes y a la vez muy complejas. O sea, como creerle todo a un profesor, sobre todo si está dando normas, es muy complejo. Pero sí estaría bueno escucharlo y cuestionarlo un poco, ¿no? Porque también la gente se vuelve dogmática con los años, ¿no? O sea, está siempre ese... y por otra parte, bueno, entonces, bueno, hablar... Hace mucho tiempo que no hablaba, entonces estoy hablando demasiado ahora, quizás estoy respondiendo muy largo. Pero yo creo que en el fondo yo sí tuve esas interlocuciones que fueron súper relevantes, así de profesores, amigos hasta ahora, ¿no? Y hay una cosa también medio desordenada y medio caótica que sin embargo es muy productiva, ¿no? Entre nosotros hablamos mucho, nos mostramos los manuscritos todo el tiempo, y creo que eso es muy... Tú puedes decir, no, mi gran influencia es, qué sé yo, no sé, Joyce o Kafka, pero en realidad creo que nada es más influyente que los amigos con los que corregiste un texto y que no querían que tu texto quedara peor, ¿no? Pero que sí podían decirte, mira, saca esta frase, sabiendo que quizá te dolería sacar esa frase. Creo que ese tipo de diálogos, que no son tan habituales tampoco, ¿no? Son súper formativos, ¿no? Aunque el que te esté enseñando sea un par, ¿no? Sea alguien de tu misma edad. Porque además nos cuesta mucho más ver lo que hacemos nosotros que lo que hacen los demás, ¿no? Eso, perdón, estoy hablando mucho, ¿no? Pero... Hola. Bueno, tú has pasado por varios formatos en el fondo, pero en facsímil, como lo que yo al menos encontré era como esta especie de máquina que permitía que del texto salieran distintas versiones de una historia en el fondo, como cuando los DVDs traen finales alternativos y te cambian la película entera. En la descripción del evento salía que estabas haciendo un trabajo nuevo, estabas trabajando en algo, y mi pregunta era si iba a volver a hacer estos formatos como máquina o iba a volver a los formatos tradicionales como novela, como tus primeras novelas. Sí, ese libro fue bien inesperado, pero no porque nunca se me hubiera ocurrido un proyecto como ese, ¿eh? O sea, de hecho, a las únicas personas que ese libro no les extrañó nada fue a mis amigos poetas, porque yo siempre había hablado de cosas de ese tipo, ¿no? que quizás están más cerca de la poesía y en realidad tienen un lugar en la poesía chilena. O sea, hay una tradición de eso, de ese tipo de libros también. Ahora mismo creo que, claro, estoy escribiendo varias cosas distintas y una de ellas es bien rara, pero no sé muy bien qué va a salir de ahí, ¿no? Igual tengo un poco ese problema hay un personaje de Elías Canetti que se llama el proyectista, y que es un tipo que siempre se le ocurren ideas y no puede materializarlas porque tiene que generar nuevas ideas, ¿no? Porque su naturaleza es generar ideas. Y a veces me pasa un poco eso, pero ahora estoy como avanzando en... Y claro, hay una novela que hace mucho rato estoy escribiendo y que me gustaría creer que la voy a terminar pero en el fondo también es como lo que yo trataba de decir en el texto, que suena como medio hipón, es que igual los libros que uno hace o las escrituras tienen propósitos de conocimiento. O sea, uno está buscando entender cosas. Entonces, esa escritura quizá no sale, no se muestra, pero igual queda reverberando, ¿no? ¿Aló? Esta pregunta puede ser un poco ambigua y vaga, pero... ¿Dónde? Héctor. ¿Puedes levantar la mano para verte? Eso, ahí está.
Ya, que esta pregunta puede ser un poco vaga y ambigua, pero ¿qué intentas buscar a través de las letras? Como, ¿qué quieres encontrar a través de los libros, a través de tu escritura? ¿Qué quieres encontrar? Sí, no es nada ambigua, o sea, en el fondo, igual lo gracioso de una situación como esta es que como que uno hubiera querido ser escritor, como que hubiera sido una meta, ¿no? Y en realidad pienso en casi todos los escritores que yo conozco quisieron ser otra cosa, de verdad quisieron ser otra cosa, o sea, de verdad cacharon que cantaban mal, ¿no? O que no eran buenos para la pelota, o sea, que parece... Y en el fondo escribir es algo que siempre hice y que era, en el fondo, más que un propósito, un hábito. Responsable de también cómo circulan las cosas en la familia, ¿no? Todos los primos por algún motivo escribíamos, todavía, ¿no? Porque teníamos una abuelita que nos incentivaba a eso y que no leía, pero que le gustaba que expresáramos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué busco? Yo creo que en el fondo yo trato de entender cosas, digamos, y la escritura también es muy larga, entonces yo lo veo más como un hábito realmente, y no quiero para nada que el hábito sea publicar, digamos. Sí, me ha interesado siempre mucho más tratar de entender algunas cosas que están bien en el ámbito de lo privado también, pues. O sea, problemas reales, ¿no? Como muy concretos. Uno puede después intelectualizarlo y ponerle marco teórico y todo, pero en general son cosas muy concretas. Y finalmente la única manera que he tenido de enfrentar esas cosas es escribiendo, ¿no? Y también me gustaría encontrar otras maneras, la verdad. Porque di una respuesta tan honesta que... Pero eso, que busco, yo creo que... Y claro, también creo que hay un grado de incertidumbre y una... Richard Araya, Alejandro Zambra, ¿cómo estás? compañero mío de cuarto A y tercero M. Exacto. Mira, Alejandro, dijiste que hoy lo ibas a ver con respecto al rol que tienes como profesor. Yo no encuentro nada más terrible para un alumno que uno empiece el año y le digan, bueno, ahora tema libre. No hay nada más claustrofóbico, nada más relacionado con la esclavitud, digamos, que te digan que tiene un tema libre. Entonces, mi pregunta es, tú como docente, ¿cómo lo haces para que estos chicos realmente escriban con libertad? Sí, pues, a eso quería, porque en el fondo es un premio y una condena, porque en el fondo a veces, por ejemplo, de una escritura inducida sale algo muy bueno. Yo creo que la respuesta que se me está ocurriendo es muy larga, pero al principio yo creo que hacía unas clases como muy correctas y muy malas, ¿no? O sea, al principio, como que trataba de imitar un procedimiento que en realidad no dominaba bien, y de parecer que sabía, ¿no? Así directamente. Es penoso admitirlo, pero en el fondo es muy difícil. Realmente hacer clases, tú lo sabes bien, es algo muy difícil, que requiere mucho. Y luego, yo diría que más bien pronto, enseñando literatura, digamos, no escritura, o sea, haciendo clases sobre literatura, y siendo yo alguien que en la universidad había respetado mucho la teoría literaria, por ejemplo, que me interesaba mucho, me sigue interesando, empecé como a mezclar los planos con la creación y empecé por ejemplo, a hacer clases de análisis de texto que incluían un ejercicio de escritura, a veces muy sencillo,
¿no? Y en el fondo siempre trataba de que estuviera pasando algo en la clase. Ese era, creo yo, el criterio. Como que no soportaba la sensación de que no estaba sucediendo nada, o de que iban a repetir lo que yo decía. Y luego cuando hice talleres, creo que, y eso sí es lo más satisfactorio, porque yo recelaba, incluso pensaba que era más fácil hacer un taller que hacer un curso. Pero si hace un curso, no sé, sobre Borges y tiene 50 alumnos, versus hacer un taller que tiene 12 alumnos, es más difícil el taller que el curso de Borges. Porque, al menos en el curso numeroso, los alumnos, los estudiantes eligen o no existir, ¿no? Participar. Y en el taller existen todos, de una manera muy personal. Entonces, jugar también a que la literatura no habla de la vida es un juego muy... El polo de ser así muy hippie y como que fluya todo y que saquen lo que tienen adentro, o de ser muy dogmático, ¿no? O sea, hay que construir ahí alguna especie de equilibrio, porque en el fondo se dice, bueno, el cuento es así, y qué sé yo, y a la vez tienen 18 años, ¿no? O sea, como que yo a esa edad no tenía absolutamente nada claro y tampoco hubiera sabido de qué escribir. Realmente no lo hubiera sabido. Entonces es muy delicado, creo yo. Y ha sido muy satisfactorio porque ha sido muy difícil. En general, cuando he dado talleres que duran 3 meses, no puedo hacer nada más que eso. Porque a la vez corregir el texto una y otra vez. Entonces sí tengo ejercicio, ¿no? Por ejemplo, uno que hago, que hay alumnos míos acá, siempre es muy sencillo, pero es ir a la Biblioteca Nacional, reclaman mucho, por supuesto, ¿no? Contra la Biblioteca Nacional, y leer el diario el día que nacieron, ¿no? Al comienzo del curso. Entonces le hago un cuestionario muy amplio sobre ese día, ¿no? Qué cosas pasaron, las importantes, las no importantes, lo que decía el horóscopo, los resultados deportivos, qué sé yo. Y generalmente lo que más le llama la atención son los avisos comerciales, ¿no? O sea, como, no sé, he escuchado cosas que realmente no entiendo, como que se matan de la risa por la velocidad del computador que está siendo promovido el año 96, así, como encuentran que es una cosa increíblemente extraña, ¿no? Pero eso lo hago al comienzo del curso y luego, en el fondo, hago otros ejercicios a partir de ese ejercicio, que siempre son como muy libres, pero a la vez concretos. Y lo que creo que consigo es el no sé cómo, ¿no? Porque sobre cualquier libro hay un no sé cómo, ¿no? No sé cómo de pronto estaba leyendo el diario del día de mi nacimiento. Sí sabes cómo, porque yo les había mandado a hacer eso, ¿no? O sea, hacer una tarea. Pero en todo libro hay un momento en que no sabes bien por qué estabas haciendo algo que originó otras cosas. Entonces lo que logro, creo yo, es entender el proceso de ello, ¿no? O sea, entender, por ejemplo, independientemente que luego se alejen mucho de ese primer ejercicio, de la inspiración. O sea, no tienen que escribir exactamente de eso, pueden hacerlo. Pero en el fondo yo cacho de dónde vino. Y eso es algo que, digo, más allá de ese ejercicio concreto, es bueno. Y el año pasado di un curso que estoy hablando mucho realmente, eso como ya, que tienen hambre ya, ¿no? El año pasado di un curso muy divertido que parecía muy fuera de lugar y al que incluso invité a Rafael Gumucio, que se llamaba Literatura de Gatos, ¿no? Mi idea original era dar un curso sobre perros y gatos, pero la literatura de gatos es realmente superior en relación a la literatura de perros. Entonces parecía un curso muy cómico y muy absurdo, pero en realidad me permitía hablar de todos los géneros literarios y de todas las tradiciones, en novelas japonesas, en poemas argentinos. En el fondo había muchas posibilidades que permitían discutir con esa excusa la literatura entera, ¿no? O sea, las mismas cosas que podríamos... y luego también era mitad taller, mitad curso.
y escribieron unos textos realmente muy buenos. Es porque también quizá tenían un tema, entre comillas, que no los inhibía, porque tenían algún conocimiento desde algún lugar que a ellos les parecía legítimo, y que desde luego era legítimo, sobre los gatos, ¿no? Había un alumno contra los gatos, y bueno, cuando fue Gumucio casi se lo comieron mis alumnos, ¿no? Porque sabemos que es muy enemigo de los animales, ¿no? Está ahí mismo, ¿no? No, pero era muy interesante la discusión, porque también los gatos, parece todo esto muy absurdo, pero en realidad lo pasamos muy bien en ese curso, porque los gatos también están en muchos, entre comillas, géneros narrativos. O sea, hay relatos domésticos, relatos de terror, en el fondo poemas, monólogos dramáticos. O sea, hay una variedad muy grande de textos que te permiten salir un poco de... o circular en varias direcciones, ¿no? ¿Te contesté o no? Sí. Acá hay otra pregunta. Tú al principio dijiste que siempre en estas cosas se habla del boom, y yo quiero continuar con la tradición y quiero que hablemos del boom. Del boom. Y quiero saber Sí. cómo, por qué es tan imprescindible el tema del boom y cómo ha influido en tu escritura. No, para mí no es imprescindible. Es que yo vengo y creo que hay mucha gente que compartiría lo que yo digo, chilenos de mi edad, digo. No vengo tanto de la narrativa y sí tengo como el gran mito de la poesía chilena como origen. Esa era la literatura que yo más disfrutaba y más leía. Y leí a los autores del boom, pero ya más tarde, pues sí, tampoco soy tan viejo. O sea, ya habían pasado años y El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, que no tiene nada de realismo mágico. Fue de hecho la primera novela que yo releí en el colegio. La leí, no sé si leyeron esa novela, pero el final es impresionante, ¿no? Una novela cortísima de García Márquez. Y el final a mí me impresionó mucho y la empecé a leer de nuevo. Mi compañero de banco me decía, ¿para qué la vaya a leer de nuevo si sabía el final? Y era una buena pregunta, ¿no? O sea, si estábamos leyendo para la prueba, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero volver de nuevo a leer este final, ¿no? Que ya conozco. Entonces, esa fue la primera, es importante, creo yo, la primera vez porque los poemas, como las canciones, son para leerlos muchas veces, nadie se cuestiona eso, ¿no? Nadie diría, oye, ¿por qué estáis leyendo de nuevo ese poema? Uno entiende que hay ahí algo que funciona cada vez y que admite y que busca la repetición, pero no así una novela que... O sea, sí, una buena novela sí, pero uno no tiene tanto en la cabeza eso, ¿no? Porque todavía está la idea del argumento, no sé. Y en general a todos los leí, de todos esos escritores algún libro me gusta, pero no los leí como un bloque. Y la verdad es que esa es una pregunta importada, es una pregunta gringa. En Estados Unidos te preguntan por el boom y por el realismo mágico, que ellos entienden de otra manera, porque sí hay una literatura incluso totalmente estadounidense que toma los mecanismos del realismo mágico, los presuntos mecanismos del realismo mágico. Entonces, y claro, también me interesan otros autores que eran contemporáneos al momento del... Todo esto para mí también, de verdad no soy tan viejo, también es historiografía, o sea, no lo viví, pero también hay autores que eran contemporáneos más o menos, como Julio Ramón Ribeiro o Mario Lebrero, que a mí me interesan más literariamente. Pero nunca sentí como el peso, porque es hablar de los abuelitos, ¿no? O sea, nunca sentí como el peso... bueno, ¿qué es lo que hizo Fouquet con la idea de Mac Kondo? Yo nunca sentí esa necesidad, porque nunca lo sentí como una influencia real. Bolaño sí, creo que Bolaño era, como decía, una influencia muy, muy positiva, ¿no? Incluso como tensión, como discusión. Pero en realidad era la poesía chilena el peso. Igual es un poco ridículo, porque también imagínense un mundo en que
tampoco hay peso realmente. O sea, son discusiones así que a veces se tienen y que a veces se tienen en serio, pero tampoco es que haya un peso si escribir finalmente algo que se hace, ¿no? O sea, que se hace nomás, no. Alejandro, muchas gracias por acá. Para un poco conocer a la persona tras el personaje, tras el escritor, escudriñando en tu biografía me encontré con que en algún tiempo te dedicaste o trabajaste como cartero. Un poco para que los presentes acá conozcan de esa experiencia y si alguna vez has pensado en utilizarla dentro de tu escrito. ¿Y dónde dije eso yo? No, pero fue un ratito nomás. Y no era, yo creo que repartía las revistas de Metrópolis Intercom, ¿no? Durante un año. Claro, no eran cartas. Y sí recuerdo, en realidad casi lo único que recuerdo era una señora que salió con la mano llena de monedas, ¿no? Y uno entregaba la revista y tenía que decir, bueno, colaboración voluntaria. Entonces ella salió con la mano llena de monedas y me preguntó cuánto es, y yo le dije, colaboración voluntaria, y ella dijo, ah, ya, gracias, y se volvió con todas las monedas en la mano. Y también pero sí, un trabajo que me parece más raro y del que espero escribir alguna vez, es que una vez firmé tarjetas de Navidad, ¿no? O sea, me pasaba la firma de un gerente, porque existían las tarjetas, existía la Navidad, no sé si existe la Navidad todavía, pero existían las tarjetas de Navidad y las empresas mandaban estas tarjetas y como que la onda era que fueran firmadas realmente, o sea, que se notara la preocupación personal del gerente general por cada uno de sus clientes. Entonces ahí me contrataron, no me acuerdo cuánto me pagaban, pero como $1 por tarjeta, para imitar una firma. Me parece como muy bonito como trabajo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, a propósito, me está molestando mi alumno. Tiene que ver con la pregunta. La comparación entre Bolaño y Zambra, a pesar de que me gusta mucho Zambra y me gusta mucho Bolaño, nunca había hecho la conexión. Me llamó la atención porque tú conoces a Roberto Contreras, fue compañero tuyo. Claro. Roberto, él fue sí. mi profesor de literatura y es responsable de la mayoría de las cosas que estoy haciendo ahora. Y fue su casa un día. Yo tengo una y nos historia sobre Roberto Contreras, de verdad no se pueden contar acá. Bueno, nos pusimos a conversar de estas fanaticadas de Zambra, Bolaño, Bizama, y estuvimos discutiendo y riéndonos un poco. Y nos dio mucha risa también porque yo le estoy, bueno, Ángela también, que es profesora, trajimos a nuestros electivos, le hacemos leer a Zambra primero, leemos Bonsai y leemos Formas de volver a casa, bueno, este año cambiamos. Y es éxito, pero indiscutible. Y después leen a Bolaño, leen Amuleto y odian a Bolaño. No, pero ¿cómo? Sí, lo odian. Les cargo. Pero les gustó mucho Bonsai y Formas de volver a casa, entonces me llama la atención la comparación. Ahora, mi pregunta es, ¿qué piensas tú de que, o sea, es mi impresión, que tienes mucho éxito con los jóvenes, muy jóvenes? Y yo cuando leo tus textos pienso que quizás no están necesariamente dirigidos a esta juventud en particular y les encanta mucho. Les gusta eso, entonces no sé qué piensas tú de... No sé, solo puedo encontrar que es magnífico lo que tú dices, pero no tengo mucho que no tengo nada que objetar a eso. Pero yo creo que sí hay algo o sea, a mí sí me interesa la juventud, digamos, pero en realidad la noción es muy resbalosa, ¿no? Pero no se sabe muy bien para quién está escribiendo cuando escribe. Yo creo que, esto no lo dije en el texto, pero debería haberlo dicho, que si hay un momento, que no lo digo porque parece como medio esotérico, pero hay un momento en que uno no sabe lo que está haciendo cuando está escribiendo, o sea, que no estás pensando nada. Y ese momento es muy pleno, ¿no? Porque salen cosas que no estaban ahí.
igual suena hippie, pero también podría decirse lo mismo desde el psicoanálisis. O sea, no como que puedes contar la misma historia todos los días y siempre va a ser distinta, ¿no? Entonces, cuando yo miro el texto, quiero, o más bien me interesa me interesa la comunicación. Es que va a ser una estupidez porque es muy obvio, pero me interesa la comunicación. Porque creo que cuando estudiamos literatura había como una parálisis muy grande y nos sentíamos seducidos por los metalenguajes. Y pronto éramos como gente hablando en una jerigonza que nadie entendía, ¿no? Pero a mí me gustaba ese mundo, lo entendía, lo disfrutaba incluso. Y sin embargo creo que cuando me puse a escribir narrativa, era porque tenía un deseo de comunicación muy grande, así tan simple y claro como eso, o sea, como que necesitaba salir de toda esa inteligencia, digamos, y que por ahí va eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto sucede siempre, que las preguntas empiezan lentos y a medida que van avanzando la gente elonga más el brazo y piden más el micrófono. Pero el tiempo es inexorable y se nos acabó el tiempo. Lo siento mucho. Nadie preguntó cómo terminaba el cuento, ¿no? Pero... No. O si es que terminan. No se termina, pero... Pero ya, tú ya arrojaste la pregunta, no lo puedes dejar así. ¿Qué creen que pasa? ¿No? ¿Todos mueren? No todos mueren. No, pero quizá lo voy a terminar alguna vez bien y lo voy a publicar. Pero el Luciano se mete efectivamente con la mamá del protagonista. Eso es lo que pasa. Y se separan los padres. Y finalmente este tipo tiene un Edipo enorme, pero no acepta a la mamá. No acepta que la mamá se vaya con otro. La mamá se va a Buenos Aires. Y ahí escucha esa canción de Fito Páez que le sigue pareciendo espantosa, pero en algún sentido saca esa conclusión, como que tiene que respetar eso, y se va a Buenos Aires y se convierte en argentino. Y está muy feliz de no ser chileno, pero tampoco se sabe por qué, ¿no? No es un buen texto, pero yo lo pasé bien escribiendo, lo realmente. ¿Mm? Sí, pues. Bueno. Hay una pregunta. Una... Toma. ¿Una protección? O sea, ¿el lenguaje entrega la protección que el poeta necesita o simplemente entrega la precaria realidad? Mira, yo creo que todas las anteriores. Pero en el fondo, igual uno a veces tiene la sensación de que las palabras te desprotegen y te protegen. Y hay una consistencia, sin embargo, en esa como desnudez y en esos disfraces, ¿no? que son las palabras también. Y creo que está siempre una relación ambigua con las palabras, ¿no? Por eso diría que es A y B, ¿no? Bueno.